Mi nombre es Alma Fuentes, residente de primer año de neurología. La magistral del día de hoy corresponde a abordaje de primera crisis como enfoque diagnóstico. Esta magistral la vamos a desarrollar a través de varias preguntas que están en relación con la definición de epilepsia según la ILAE, que nos van a permitir abordar al paciente de una manera más organizada para poder tener un diagnóstico más certero. Inicialmente nos preguntaremos si una crisis o un evento no epiléptico. Luego pasaremos a ver si esta crisis es provocada o no. Hablaremos de recurrencia. Finalmente, cuando tengamos el diagnóstico de epilepsia, hablaremos sobre la etiología de la misma y clasificación de la crisis. Nos preguntaremos qué paraclínicos adicionales puedo solicitar y finalmente esto permitirá escoger la mejor opción terapéutica. Las crisis epilépticas son una patología relativamente común. Se estima que afecta entre el 8 y el 10% de la población a lo largo de la vida. La tasa de incidencia de una sola crisis no provocada entre los adultos va de 23 a 61 casos por cada 100.000 personas por año. Las crisis van a representar del 1 al 2% de todas las visitas al departamento de urgencia y aproximadamente una cuarta parte de estas van a ser una primera crisis. Y solo alrededor del 2 al 3% de los pacientes van a desarrollar el diagnóstico de epilepsia. Aproximadamente una de cada 26 personas desarrollarán epilepsia a lo largo de su vida, lo que convierte a las crisis en uno de los problemas neurológicos más comunes. Tenemos una prevalencia de 50 millones de personas a nivel mundial y una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Sabemos que el diagnóstico de epilepsia puede afectar sustancialmente las interacciones sociales, el empleo, la habilidad para conducir de una persona. Es por eso que el diagnóstico de epilepsia tiene importantes consecuencias médicas, sociales y emocionales. Entonces necesitamos una anamnesis y un examen físico cuidadoso del paciente, ayudas diagnósticas para separar a los pacientes que tengan crisis sintomáticas agudas de crisis únicas no provocadas y eventos paroxísticos no epilépticos con reciente diagnóstico. Iniciamos el abordaje de la primera crisis definiendo qué es epilepsia. En el 2005, un grupo de trabajo de la Liga Internacional contra la Epilepsia formuló una definición conceptual para los términos de crisis y epilepsia, denominándose así crisis epiléptica la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro, y a la epilepsia como un trastorno cerebral que se caracteriza por esa predisposición continuada a la aparición de crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta enfermedad. Esta definición era muy conceptual y no podía en ese momento traducirse a una definición práctica con fines específicos de diagnóstico. Es por esto que la ILAE encargó a un grupo de trabajo que formulase una definición operativa de epilepsia con fines de diagnóstico clínico. En el 2013, el Comité Ejecutivo de la ILAE adopta entonces estas recomendaciones y es como tenemos actualmente la definición clínica operativa o práctica de la epilepsia. Tenemos entonces que la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias. La primera es al menos dos crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. La segunda circunstancia sería una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los siguientes 10 años similar al riesgo general de recurrencia, es decir, de al menos 60% tras la aparición de dos crisis no provocadas. Y la tercera circunstancia sería un diagnóstico de síndrome de epilepsia. Teniendo en cuenta estos criterios diagnósticos, nuestra primera pregunta va dirigida a determinar si esto es una crisis o un evento no epiléptico. Entonces, el abordaje de la primera crisis comienza con una historia clínica completa. Lo primero sería hacer el historial médico. Y teniendo en cuenta que nos están pidiendo al menos dos crisis, una de las primeras preguntas sería determinar si el paciente presentó eventos similares en el pasado. Hay eventos muy sutiles que no se recuerdan si no lo mencionamos. Por ejemplo, las mioclonías, preguntarle al paciente si en algún momento ha tenido movimientos anormales de los miembros. Lo otro sería evaluar los factores de riesgo para crisis. Existen ciertos factores de riesgo, como por ejemplo traumatismos craneoencefálicos, discapacidad intelectual, antecedentes de infección intracraneal o abusos de alcohol o drogas que eh,
son factores de riesgo para desarrollar el diagnóstico de epilepsia, asimismo como los antecedentes familiares y medicamentos usados anteriormente que podrían bajar el umbral convulsivo. Posteriormente vamos a describir el evento y aquí nos vamos a tener que ayudar de testigos, videos e incluso del mismo relato del paciente en caso de no haber alteración del estado de conciencia. Vamos a preguntar sobre las circunstancias que llevaron a la crisis, las conductas histales y el estado posictal. Debemos preguntar, por ejemplo, ¿cómo inició la crisis? Sabemos que las crisis epilépticas inician de forma abrupta, rápida, y la progresión de los síntomas generalmente duran entre 2 a 3 minutos. Tenemos excepciones, claro, pero generalmente las crisis epilépticas se van a caracterizar por una duración entre 2 a 3 minutos. Posteriormente, preguntar sobre el estado posictal. Regularmente se caracterizan por un estado de somnolencia o confusional que puede tardar entre segundos, minutos a horas y va a depender de el tejido que se comprometió, la edad del paciente y los medicamentos usados. Finalmente, indagaremos acerca de los desencadenantes, si tuvimos emociones fuertes, ejercicio intenso, música alta, luces intermitentes antes del evento, o si el paciente está cursando con fiebre, con periodo menstrual, ha tenido falta de sueño, si está en estado de gestación y el estrés, dado que estos pueden ser precipitantes para crisis epilépticas. El examen físico en una crisis epiléptica regularmente no es revelador, pero sí nos va a ayudar con diagnósticos diferenciales y a poder identificar traumas relacionados con el evento. Tenemos, por ejemplo, la mordedura de lengua que la vamos a encontrar entre el 20 y el 33% de los pacientes. Si esta mordedura de lengua es lateral, va a tener una especificidad para crisis epiléptica de hasta el 96%. Contrario con lo que ocurre a la relajación de los esfínteres, que realmente tiene una sensibilidad del 38% y una especificidad del 57% que no nos van a ayudar con el diagnóstico de epilepsia. Debemos determinar si existen lesiones en piel, hematomas o dolor que puedan corresponder a fracturas asociadas al evento. En esta primera pregunta debemos pensar también en diagnósticos diferenciales. Los estudios realizados en múltiples entornos han informado tasas de diagnóstico erróneo que oscilan entre el 4 y el 30%. Los diagnósticos finales comunes errados en estos pacientes son el síncope cardiogénico y los eventos paroxísticos no epilépticos. Pero podemos tener también otros diagnósticos diferenciales como el ataque isquémico transitorio, en el que tenemos un paciente con factores de riesgo cardiovascular y que si este paciente no tiene alteración de las funciones mentales superiores, podría relatarnos en el evento. La migraña puede ser un diagnóstico diferencial en cuanto a las auras. El aura de la migraña dura mucho más que el aura de la epilepsia. Y el síncope, regularmente el síncope vasovagal tiene factores desencadenantes como el ortostatismo. Y además de eso, el paciente típicamente no tiene un estado posictal. Recupera el estado de conciencia una vez termina el episodio sincopal. Debemos recordar siempre que los pacientes al final o durante el episodio sincopal puede tener mioclonías que pueden confundirse con crisis motoras clónicas. Tenemos esta escala de Sheldon que nos puede diferenciar o ayudar a diferenciar entre una crisis epiléptica y un síncope de origen cardiogénico. Tenemos algunos biomarcadores que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas versus las no epilépticas. El más estudiado es la prolactina y se han tomado muestras desde incluso 1970, partiendo de la idea de que si se genera un foco epileptogénico en el lóbulo temporal mesial, la propagación de este foco al eje hipotálamo-hipófisis podría incrementar la liberación de la prolactina. La sensibilidad es del 46 al 60% en diferentes estudios y alcanza una especificidad hasta del 96%. Su punto máximo en sangre es a los 10 a 20 minutos posterior a una crisis epiléptica y regresa al valor inicial dentro de las 2 a 6 horas. Debido a que la prolactina fluctúa dependiendo de la edad,
dependiendo de los factores hormonales. Entonces, para considerarse significativo, necesitamos tomar una muestra para tener una línea base individual y posteriormente 10 a 20 minutos de realizada la crisis, tomamos una segunda muestra y consideramos significativo si hay aumento del triple al valor inicial, convirtiéndose este pues entonces en una limitante diagnóstica. El otro biomarcador que tenemos es la creatinina quinasa, aumenta durante las primeras de 1 a 12 horas y alcanza su punto máximo después de 24 a 72 horas. Esta es una revisión sistemática que determinó una sensibilidad de los niveles elevados de CK entre el 14.6 y el 87.5 con una especificidad entre el 85 y el 100%. Y por último tenemos al lactato, que las concentraciones séricas aumentan relativamente rápidamente después de una crisis epiléptica y regresa a su valor inicial a las 2 horas. Tiene un metabolismo parecido a la prolactina. Tenemos este estudio prospectivo que se hizo con 32 pacientes, se registraron 39 crisis tónico-clónicas, se tomaron muestras de lactato, amoníaco, prolactina poco después de la crisis epiléptica y se reportó un incremento significativo de 8.7 veces, 2.6 y 5.1 veces respectivamente de los valores iniciales. Entonces, describían que los más sensibles para determinar crisis epiléptica en este estudio fueron la prolactina y el lactato. Pasamos a la segunda pregunta y es determinar si una crisis es provocada o no. La ILAE nos plantea en su primera circunstancia que debemos tener al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación. Una crisis no provocada es aquella crisis que no tenemos etiología conocida al momento del abordaje del paciente y después de realizados los estudios, diferente a una crisis sintomática aguda en la que existe un proceso cerebral agudo como encefalitis, ataque cerebrovascular o lesión cerebral traumática que está condicionando una predisposición a crisis epiléptica. El periodo de tiempo dentro del cual una crisis puede considerarse sintomática aguda no se ha definido claramente y puede variar según el tipo de agresión. Una recomendación de expertos nos sugiere ciertos rangos dentro de los cuales puede presentarse una crisis sintomática aguda. Así tenemos, por ejemplo, en los ataques cerebrovasculares puede considerarse una crisis sintomática aguda si se presenta dentro de la primera semana. Así como en el hematoma subdural puede ser el primer síntoma en aparecer, o durante la fase activa de una infección del sistema nervioso central. También dentro de las 24 horas siguientes a un trastorno metabólico grave. Tenemos las crisis sintomáticas remotas, que son aquellas crisis no provocadas debidas a una lesión o trastorno cerebral subyacente que va a representar un mayor riesgo de epilepsia a futuro. Comentaba anteriormente que es importante determinar si este paciente tiene ingesta de algún medicamento específico previo al evento, ya que existen medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo. Así tenemos, por ejemplo, los analgésicos, opioides, como la meperidina y el tramal, asimismo los antibióticos carbapenémicos o las cefalosporinas de cuarta generación. También los medicamentos psiquiátricos como los antipsicóticos. Existen unos valores de corte propuestos para crisis metabólicas agudas, entonces podemos esperar crisis epiléptica cuando tenemos una glucosa sérica por debajo de 36 miligramos sobre decilitro o por encima de 400 miligramos sobre decilitro. Para sodio sérico sería menos de 115 miligramos sobre decilitro o para la creatinina serían más de 10 miligramos sobre decilitro. Algo importante y es que los pacientes con crisis provocadas por trastornos metabólicos o, por ejemplo, con consumo de medicamentos, es ese antecedente de confusión o cambio de comportamiento que va a preceder a la crisis y que regularmente puede persistir incluso más allá de la fase postviral. Llegamos a este punto y ya hemos determinado que el paciente efectivamente sí tiene una crisis, que ha tenido más de 2 crisis y que esta crisis no es provocada. Pero tenemos el inconveniente cuando solamente ha tenido una crisis epiléptica. Debemos determinar entonces el riesgo de recurrencia de nuevas crisis epilépticas en este paciente. La ILAE plantea en la segunda circunstancia
una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas. Es decir, que cuando un paciente tiene dos crisis epilépticas, tiene al menos el 60% de riesgo de recurrencia de crisis en los siguientes 10 años. Los estudios epidemiológicos clásicos que evalúan el riesgo de recurrencia de crisis epilépticas tienen más de 20 años y son incluso anteriores a la resonancia magnética, pero siguen siendo válidos en la actualidad. El primer estudio es el estudio FIRST, que fue un estudio aleatorizado que se realizó en Italia e informó riesgos de recurrencia del 18, 28, 41 y 51 pacientes en los siguientes 3, 6, 12 y 24 meses de una crisis epiléptica, en aquellos pacientes aleatorizados en los que se expectó el tratamiento tras una primera crisis. Después tenemos el estudio MES, que salió en el 2005 y que planteó riesgos de recurrencia en aquel grupo aleatorizado de la primera crisis que se expectó tratamiento a los siguientes 6, 2, 5 y 8 años después de la aleatorización del 26, 39, 51 y 52%. Quiere decir que todos estos estudios mostraron un riesgo de recurrencia menor al 60%. Actualmente tenemos en los diferentes estudios una estimación del riesgo de recurrencia a 2 años del 40% aproximadamente. Después del estudio MES se han determinado ciertos factores que van a incrementar el riesgo de recurrencia de crisis, acercándose e incluso superando el 60% en los siguientes 10 años, cumpliendo así con los criterios de epilepsia propuestos por la ILAE. Tenemos entonces que las anomalías epileptiformes en el electroencefalograma interictal van a asociarse a un incremento de tasa de riesgo de 2.16 veces. Causa sintomática remota, por ejemplo, las imágenes cerebrales anormales, se asociaron con un aumento de riesgo de 2.44 veces. Un examen neurológico normal o una lesión cerebral previa como causa de una crisis se asoció a una tasa de riesgo de 2.55 veces mayor. Y una crisis que se presenta durante el sueño se asoció a un riesgo de recurrencia de 2.1 veces mayor, cumpliéndose así un incremento del 60% en los siguientes 10 años. Tenemos el diagnóstico de epilepsia. El cuarto paso sería clasificar la crisis epiléptica y determinar la etiología. La clasificación de la crisis epiléptica es de vital importancia porque de ello va a depender la escogencia del fármaco antiepiléptico. Es así como la Liga Internacional contra la Epilepsia en el 2017 propone esta clasificación que tenemos a mano izquierda en la que se divide dependiendo del inicio, focal, generalizada o de inicio indeterminado. En cuanto a la etiología, la gama de posibilidades etiológicas de las crisis epilépticas es diversa y se necesita una investigación cuidadosa para determinar la causa subyacente. Entonces vamos a tener de etiología estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune y desconocida cuando definitivamente no hemos podido determinarlo después de los estudios realizados al paciente. En la causa estructural es aquel paciente en el que existe un cambio estructural cerebral que resultó en epilepsia. Las causas estructurales pueden ser anomalías del desarrollo como displasia cortical focal o procesos cerebrales adquiridos como infección, ataques cerebrovasculares, traumatismo o tumores. La epilepsia se considera genética si es causada por una variante genética conocida o presunta. En algunos casos de epilepsia genética se puede identificar una variante patogénica clara en un solo gen, por ejemplo, como el KCNQ2. Pero en algunos casos, como en la epilepsia generalizada idiopática, la herencia es poligénica y las variantes patogénicas normalmente no se encuentran en paneles de genes. El quinto paso está encaminado a determinar qué paraclínico voy a solicitar yo para el abordaje de este paciente. Entonces tenemos dentro de los laboratorios iniciales debemos solicitar electrolitos, glicemia, hemograma completo, pruebas de función renal, en lo posible pruebas de función hepática y el análisis de orina es importante para determinar si este fue posiblemente una crisis provocada. Asimismo, regularmente en las mujeres en estado fértil se solicita prueba de embarazo porque determina la escogencia del fármaco antiepiléptico. La punción lumbar la voy a necesitar para aquellos pacientes en los que esté sospechando crisis provocadas, por ejemplo, por neuroinfección.
Se sugiere realizar un electrocardiograma, sobre todo en aquellos pacientes con alteración del estado de conciencia. El propósito de este electrocardiograma es identificar características que se puedan sugerir arritmia cardíaca como causa de esta alteración del estado de conciencia. Asimismo, por ejemplo, si tenemos un intervalo QT prolongado, puede ser una pista temprana importante de intoxicaciones graves por medicamento, en particular, por ejemplo, con los antidepresivos tricíclicos. Se debe realizar también un electroencefalograma. Se ha demostrado que entre el 12 y el 50% de todos los pacientes adultos que presentan crisis epilépticas de nuevo tienen una anomalía epileptiforme en el electroencefalograma de rutina. El rendimiento diagnóstico de este electroencefalograma es mucho mayor si se realiza dentro de las primeras 24 horas. Lo otro que se debe tener en cuenta es que la interpretación de este debe realizarse en el contexto de la historia clínica porque aproximadamente el 3% de las personas sin epilepsia pueden mostrar descargas epileptiformes y por tanto un electroencefalograma normal no equivale a epilepsia. Además se deben tener precaución de no sobreinterpretar las variantes normales como patogénicas. Finalmente, solicitaríamos una neuroimagen en un paciente, pues después de una crisis epiléptica es sumamente importante para poder excluir una lesión epileptogénica que pueda conferir un riesgo elevado de recurrencia, proporcionándonos una mejor precisión en el diagnóstico de epilepsia. Aproximadamente el 10% de los pacientes con primera crisis van a tener alteración en las imágenes. La resonancia magnética es preferible a la tomografía porque evita la exposición a la radiación y mejora la detección de lesiones. Llegamos finalmente al sexto punto, que sería escoger la mejor opción terapéutica cuando estamos seguros del diagnóstico de epilepsia, teniendo en cuenta las consecuencias de este diagnóstico en el ámbito biopsicosocial del paciente. Los factores que van a guiar la elección del medicamento van a depender del tipo de crisis, la eficacia, eventos adversos, farmacocinética y farmacodinamia del medicamento, las patologías preexistentes, la edad y el sexo del paciente. Tenemos este esquema que resume el abordaje de la primera crisis epiléptica. Tenemos ese paciente en el que presenta una nueva crisis y lo primero es preguntarnos si esto realmente es un evento no epiléptico o es una crisis epiléptica. Si no, vamos a evaluar otras posibilidades diagnósticas que incluyen migraña, ataque isquémico transitorio o síncope. Si consideramos después de la historia clínica, el examen físico, que realmente sí estamos a favor de una crisis epiléptica, entonces vamos a preguntarnos si hay evidencia de fiebre, si hay déficit focal o si hay alteración del estado mental. Si tenemos alguno de estos tres casos, entonces estamos ante una crisis sintomática aguda y ese paciente debe ser admitido a urgencias para realización de laboratorios e imágenes para identificar el diagnóstico. Si no es el caso, pasaríamos a preguntarnos si hay evidencia de factores provocadores, como por ejemplo falta de sueño, alcohol, uso de drogas. Si es el caso, entonces estaríamos ante una crisis sintomática aguda para un manejo no tan urgente como en el caso anterior. Si no encontramos indicación de factores provocadores, entonces estaríamos ante una crisis no provocada. Solicitaríamos entonces electroencefalograma y resonancia magnética cerebral. Si los resultados son anormales, entonces consideraríamos a este paciente con diagnóstico de epilepsia y determinaríamos aquí la escogencia del fármaco antiepiléptico de primera línea. En el caso de no existir alteraciones ni en el electroencefalograma ni en la resonancia magnética, consideraríamos una primera crisis no provocada y expectaríamos el tratamiento antiepiléptico hasta una segunda crisis. Conclusiones finales, sabemos que un nuevo diagnóstico de epilepsia tiene importantes consecuencias médicas, sociales y emocionales. Es por eso que necesitamos una anamnesis, un examen físico cuidadoso, electroencefalograma e imágenes cerebrales, sobre todo imágenes de resonancia magnética con protocolo de epilepsia que incrementan la sensibilidad de un 60% de encontrar alteraciones estructurales, para separar a los pacientes con crisis sintomáticas agudas de crisis únicas no provocadas. La determinación de iniciar o no un tratamiento farmacológico puede estar respaldada, si bien sí, por la definición de epilepsia, pero debe individualizarse, considerando las preferencias del paciente, las comorbilidades, la edad y las cuestiones sociales y económicas.